¿Cuál es el método diagnóstico de elección para los tumores intramedulares? Qué linda pregunta. O sea, ustedes tienen a ver, un paciente de 50 años que viene con 3 semanas de evolución, con disminución de ambos miembros inferiores, al examen una paraparesia espástica hiperrefléxica con Babinski y latina, ¿no? Bilateral, líquido cefalorraquídeo normal. ¿Qué examen le harían para ver si tiene una lesión en la médula espinal? ¿Qué examen le harían? ¿Qué examen le harían? Acá está. Dice, radiografía de columna, no. Mielografía, si fueran nuestros abuelitos, ¿no? Pero eso ya no se hace. Tomografía de columna, ¿la tomografía ve hueso o ve partes blandas? Resonancia medular, arteriografía, la respuesta es resonancia. O sea, la respuesta de lejos, resonancia, hacen ustedes un diagnóstico de tumores intramedulares. Con respecto a los meningiomas, el meningioma se ve más en hombres o en mujeres. Uy, está, mira, y la 2, ¿qué dice? Es falsa, ¿no? Ah, está bonito, ¿no? A mí me alegra cuando al menos algo, ¿no? Pero dice, falta otras alternativas, ya, vamos a ver. No, pues al menos unita, pues, déjenme cobrar. A ver, suponen el 80% de los tumores. ¿Es el tumor más frecuente de los meningiomas o es el astrocitoma? Yo ya les dije también, o sea, ya van dos. Hay 4 tipos de astrocitomas. Por lógica, uno, 2, 3 y 4. El 4 se llama glioblastoma multiforme. ¿Qué es el glioblastoma multiforme? Es un astrocitoma, pero en grado 4, es maligno, 6 meses de vida. ¿Ya? El 1 y el 2 se ven en jóvenes y pueden ser extraídos fácilmente, ¿no? Se extraen fácilmente, más el 1 que el 2. Pero no es el meningioma el más frecuente, o sea que el 80% de los tumores no es el meningioma, no es más frecuente en hombres. La localización más frecuente es, agarramos el cráneo, lo partimos por la mitad, eso se llama falx, F-A-L-X, falx. En la falx del cerebro, ahí se van impregnando. O sea, están en la línea media los meningiomas. M de meningioma, M de línea media. En el cerebro, ¿ah? No en la médula. O si no en las zonas corticales que podrían estar pegados también al hueso. Entonces los meningiomas son de crecimiento muy lento, van creciendo. Tengo una paciente de 94 años, ahí está con su meningioma. ¿Dónde creen que está? ¿En sala de operaciones o en su casa? Su casa, ahí va creciendo, ¿no? ¿Convulsiona por momentos? Convulsionó, sí, pues hubo una irritación cortical, tome sus pastillitas. ¿Me entienden? Ese es el meningioma. Dice, ¿la presentación clínica es abrupta? No. ¿El tratamiento depende de la localización? Bueno, sí, pero no entiendo qué tratamiento. El tratamiento quirúrgico será, ¿no? Porque el tratamiento es quirúrgico, ¿no? ¿No? Si está localizado profundamente, no van a estar operando, ¿no? Si está al costadito, se opera, ¿no? Va a depender de su localización. Sí, meningioma, está fácil, ¿no? ¿Cuál de los siguientes síntomas no es típico de esclerosis múltiple? Ya. Yo no, mira, yo estoy en el examen, junio de 2013. No sé, es junio va a ser, ¿no? Sí. ¿Sí, junio? No sé nada de esclerosis múltiple. Peor aún, no sé nada de neurología. ¿Ya? Nada. Pero dice, esclerosis múltiple. Y tú dices en tu mente, es una enfermedad desmineralizante blanco, sustancia blanca. Ah, ya. Entonces acá hay dos respuestas. Si me preguntan la falsa, voy a responder algo que sea en la corteza, ¿cierto? O algo que sea en el periférico, porque esta es primera neurona. Como se ponen fasciculaciones en lengua, no es segunda neurona. Entonces, les piden a ustedes cuál no es característico de la esclerosis múltiple. Y ustedes no saben esclerosis múltiple, pero solo tienen que razonar que tienen que responder algo de la corteza o algo de la periferia. No sé si me entienden el raciocinio.
¿Qué respondería? Afasia. Y sin temores, ¿ah? Todavía contentos todavía, mirando atrás diciendo, ustedes se quedan. Claro, ¿por qué? Porque no va a haber una debilitación en la sustancia gris nunca. Más aún, si dice convulsiones también es lo menos frecuente, convulsiones tampoco debe haber. Dice, neuritis óptica, verdadero. Dice, no hay esclerosis múltiple sin neuritis óptica. No hay esclerosis múltiple sin neuritis óptica, no lo hay. Neuritis óptica es disminución de la agudeza visual. Neuralgia del trigémino, verdadero. ¿Qué es una neuralgia del trigémino? Es un dolor quinto 3 y quinto 2 en un solo lado. Si da en menos de 50 años, pensar en esclerosis múltiple. Menos de 50 años, esclerosis múltiple. Incontinencia del esfínter urinario. Si hay una lesión en la médula espinal, porque la esclerosis múltiple también es médula espinal, se puede lesionar el cordón posterior de la médula espinal y producir alteraciones esfinterianas. Diplopia, claro, porque tengo una lesión en el tronco encefálico. ¿Y qué cosa es diplopia? Cuando el tercero, el cuarto y el sexto están desalineados. La respuesta es afasia, no tiene por qué haber afasia. Afasia motor es Broca, ¿no? Muy bien. Sobre el uso de corticoides en la esclerosis múltiple. Claro, ustedes usan corticoides solo en una una condición que es brote. Corticoide se utiliza en brote. Entonces, no se utiliza corticoide en forma crónica. Entonces, ahí vamos a ver qué dice si algo de brote. Dice, ¿modifica la historia natural de la enfermedad? No, eso se llama interferón. Interferón. ¿Disminuye el número de brotes a futuro? No, eso se llama interferón. ¿Reduce la intensidad y duración de un brote? Sí. O sea, ustedes tienen un brote, déficit motor, ¿qué diagnóstico tiene? Esclerosis múltiple. Tiene un brote, corticoides, metipronisolona 250 cada 6, o pulso de corticoides, endovenosa, 3 días. Mejora la hemiparesia. Mejora, o sea, reduce el brote. Sí. ¿Implica un mayor riesgo de recaída a largo plazo? No. Eso es interferón. ¿Está contraindicada en enfermedades debilitantes? No, no está contraindicada porque se utiliza en esclerosis múltiple. No está contraindicada. Dice, ante una sospecha de esclerosis múltiple, no está indicado. Miren, de nuevo, no sé nada de esclerosis múltiple, pero sé que esclerosis múltiple es sistema nervioso central. ¿Qué cosa harías? ¿Qué cosa no harías? No harías un examen del sistema nervioso periférico. Mira, de nuevo el raciocinio, ¿eh? No sé nada de esclerosis múltiple. Le dicen, tienes que hacerle exámenes a tu paciente. ¿Qué examen no le harías? No le harías un examen que es del sistema nervioso periférico. ¿Estás bien el raciocinio o no? Si queremos seguir estudiando ese chancones, a ver, estudio el líquido subarquídeo y te pones a pensar y analizar, le haces, ¿por qué? Porque el líquido subarquídeo pide las famosas bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales es igual a decir esclerosis múltiple. BOC, BOC. Y la proteína básica de mielina, PBM, se ve en brotes, se pide en líquido cefalorraquídeo. ¿Le harían potenciales evocados? Claro, pues en una neuritis óptica le harían un potencial evocado visual. PBM, proteína básica de mielina, también le harían en líquido. ¿Le harían potenciales evocados? Claro que sí. ¿Le harían una potencial evocado auditivo? Sí, porque si tiene una lesión a nivel de protuberancia no va a escuchar bien, sí le haría. ¿Le harían una resonancia? Es el estudio de elección, la resonancia. Para ver los brotes o para ver las lesiones blancas, pidan resonancia más que tomografía. Un estudio inmunológico, bueno, no es lo más frecuente, pero le harían
un estudio de velocidad de conducción nerviosa, motora y sensitiva, electromiografía. La electromiografía sirve para ver el sistema nervioso periférico. La electromiografía sirve para polineuropatía, para radiculopatía, para parálisis facial, para todo lo que es periférico, no para el sistema nervioso central. Sin saber, podrían responder esta pregunta. El diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple no incluiría, ¿cuál es la falsa? Un BSET es una enfermedad con úlceras orales, úlceras genitales, alteraciones, vasculitis a nivel cerebral, que es en sustancia blanca, sí. Un lupus eritematoso haría vasculitis en el sistema nervioso central, sí. Una paraparesia espástica tropical, ¿qué es eso? Es una mielopatía por HTLV1. El HTLV1 lo que produce es una espasticidad, una hiperreflexia, es una paraparesia espástica tropical que simula a un brote de esclerosis múltiple en la médula espinal. La médula espinal también puede ser lesionado. Si es un diagnóstico diferencial, está bien escrito. Enfermedad de Lyme o borreliosis también se ve como lesiones vasculares en el sistema nervioso central. Lo que está mal son las enfermedades de Bieswanger. La enfermedad de Bieswanger es una demencia, escuchen lo que voy a decir, una demencia en infartos lacunares por hipertensión arterial, demencia multiinfarto. Y la esclerosis múltiple no hace demencia al inicio de la enfermedad. Bien raro. Más aún, los pacientes están muy alegres. Siempre están con aparente bienestar, le llaman, el aparente bienestar. Esclerosis múltiple. La respuesta es Bieswanger, ¿eh? No se parece. El estudio con resonancia en esclerosis múltiple no esperaría encontrar. Uy, ese está fácil, ¿ah? 55, sin saber esclerosis múltiple. ¿Dónde no esperan encontrar nada? ¿Mm? En la médula pueden encontrar algo. En el cuerpo calloso. Cuerpo calloso se llaman los dedos de Dassault. Dedos de Dassault, miren así como crestas de gallo. Así se ve en el cuerpo calloso. En un corte medial, dedos de Dassault. Sustancia gris. Sustancia gris. Esclerosis múltiple, sustancia gris. No. Tronco encefálico. Puede haber protuberancia, diplopia. Está bien. Cerebelo. Esclerosis múltiple cerebelo también, ¿ya? Temblores, incoordinación, ataxia. 56, pregunta de examen repetida. El diagnóstico diferencial de crisis epiléptica. ¿Cuál es el diagnóstico? La historia clínica. Más que el cuento es escucharlos al paciente y ver el posictal. El diagnóstico es el posictal. No tienen por qué hacerle el electroencefalograma para diagnosticar. El diagnóstico es clínico. El electroencefalograma puede usted ver el tipo de crisis, pero no es, puede salir normal también. La prueba de neuroimagen, una resonancia, no diagnostica epilepsia. La causa más frecuente de crisis epiléptica en el adulto joven. De 0 a 20 años, epilepsia idiopática, no le encuentran nada. Si tienen un niño de 10 años y convulsiona, no le encuentran nada. De 20 a 60 años en el adulto es un tumor cerebral generalmente, un tumor cerebral. De 20 a 60 años. Por ejemplo, entiéndase tumor, un granuloma tuberculoso, una cisticercosis, un astrocitoma, eso es tumor. Y de más de 60, un EBC, o sea, un hemorrágico o un isquémico. Entonces, cuando ustedes le den la historia clínica y le dicen, un niño de 8 años convulsionó, probablemente la resonancia salga normal, eso se llama idiopático. Un niño de 30 años, una persona de 30 años convulsionó, eso probablemente tenga un cisticercosis ahí, o tumor. O un señor de 75 años convulsionó,
o hipertenso, eso es un émesis isquémico hemorrágico. O sea, así es la forma de dividirlo. Acá yo hubiese respondido, de repente, tumor cerebral, no lo encuentro. Mejor que no lo encuentro, porque no es. La enfermedad cerebrovascular se ve en ancianos, el alcoholismo más produce alteraciones cognitivas, enfermedad hereditaria no es tan frecuente, infecciones, meningitis, no, traumatismo, la causa más frecuente de TEC puede ser el traumatismo. Estas crisis no son epilepsias, son crisis sintomáticas, crisis sintomáticas. En las convulsiones secundarias a traumatismos, es cierto que traumatismo encefalocraniano, traumatismo. 58. En las convulsiones secundarias a traumatismo, es cierto que a mayor duración de la pérdida de conocimiento, más riesgo de padecer una crisis. No. Primero, no se dice pérdida de conocimiento, se dice pérdida de conciencia, porque el conocimiento ahí está, poquitito, pero ahí está, lo tenemos. Y no tiene nada que ver que si se durmió mucho o durmió poco para convulsionar, no. La aparición de crisis en las primeras 24 horas es un signo de más pronóstico, tampoco. Al contrario, si uno convulsiona inmediatamente, se llaman crisis tempranas, es bueno, o sea, va a desaparecer. Pero si uno convulsiona después de una semana, eso es malo porque puede quedar una lesión, o sea, puede seguir convulsionando. ¿Ya? Hay diferencias de crisis iniciales y crisis tardías. La penetración de la Duramares se asocia a mayor incidencia de crisis, verdadero. Uno convulsiona porque tiene lesión cortical. ¿Qué cosa es Duramare? Aprenderemos. La meningitis tiene 3 partes. Uno que está pegado al hueso duro, ¿cómo se llama? Al hueso duro, dura madre. Otro que está pegado al P de parénquima, pía madre. Y en el medio está el aracnoides. Acá lo que está diciendo es, si tienes una lesión en la meninges, ¿hay un riesgo de convulsionar? Sí hay un riesgo de convulsionar porque puede lesionarse la corteza cerebral. La aparición de una crisis tras un traumatismo craneal implica diagnóstico de epilepsia. No, porque ustedes se golpean la cabeza, convulsionan, eso se llama crisis sintomática, así se llama, crisis sintomática. Si convulsiona después de una semana y sigue convulsionando, ya recién se llama una epilepsia, pero epilepsia significa convulsionar a cada rato, epilepsia es recurrencia. La crisis postraumática son más frecuentes en los pacientes ancianos. La crisis postraumática. No, más se ven niños, ¿no? Niños se caen, convulsionan. La respuesta es la penetración de la Duramares, es una injuria cerebral. Una injuria. La diferencia entre crisis parciales simples y crisis complejas es fácil. La simple, ustedes pueden ver su convulsión. Por ejemplo, mueve su brazo, mueve su pierna, crisis jacksoniana, que están despiertos. Están despiertos. En cambio, en las complejas hay una alteración del nivel de conciencia. Esa es la diferencia. Duración de crisis, no. Uno puede durar un minuto. La mayoría de crisis dura un minuto. De 1 a 2 minutos, la mayoría de crisis. No, tampoco. Muy bien. Si dura más de 5 minutos, se llama estatus epiléptico. Más de 5 minutos y ustedes necesitan un tratamiento. Tienen que tratar al paciente. Si ustedes convulsionan más de 30 minutos, se llama estado epiléptico establecido. Propiamente dicho, está establecido. En cambio, a los 5 minutos ya lo tratan. Diazepam. El diazepam se da a los 5 minutos. ¿Ya? Pero operacionalmente hablando, estatus epiléptico es a los 30 minutos, pero ustedes lo tratan a los 5 minutos. O sea, no van a estar esperando que convulsione 10, 15, 20, ya lo tratan ahí. Lo tratan con diazepam o con fenitoína. Diazepam primero, después fenitoína, 15 por kilo de peso, 18 por kilo de peso. La respuesta en la 59 es nivel de conciencia. El estatus epiléptico, lo que le decía,
¿Es una emergencia médica? Sí es una urgencia médica porque si no lo tratan en 5 minutos puede pasar un estado epiléptico establecido y si pasa una hora el paciente se puede morir por varias complicaciones. Edema cerebral, la 59 es la 1 o la A. Puede deberse a un cambio en la medicación antiepiléptica, lo más frecuente. O sea, miren, la causa más frecuente de crisis convulsivas o el desencadenante es porque no tomó su medicamento, es la suspensión de medicamento, pregunta de examen. ¿Ah? Cada vez que ustedes tengan un pacientito ahí convulsionando, le preguntan, ¿desde cuándo no tomó? Ya les va a decir. Saben. Y eso puede producir un estatus epiléptico. Siempre se acompaña de pérdida de conciencia. ¿Quiénes pierden la conciencia? Los que tienen trastornos, epilepsias complejas, generalizadas. Pero hay crisis que no son complejas, sino son simples. O sea, hay casos de pacientes, yo me acuerdo que yo era asistente en un hospital y el interno dice, doctor, hay un pacientito que tiene movimientos simultáneos en la cara. Se le movía la carita así. No, estaba por otra cosa, creo. Ya. Nada más, ya, no me decía nada más. Al día siguiente yo venía, doctorcito, sigue su movimiento en la cara. Me decía, oye, me bien raro que se mueva la cara, ¿no? Entonces levanto la frazada y así como se me movía la cara, se me movía la manito así, mira. Y levanto la pierna, también lo veo, todo se me mueve así. Era una crisis parcial, oye. Tu paciente está en estatus, le decía, asustado el chico, ¿ah? Está en estatus, ¿hace qué tiempo? Está 3 días. Está en estatus. No, pero decía, está en estatus. Yo sabía que eso no hay nada, pero decía su carbamazepina y se mejora, ¿no? Pero vayamos a lo gracioso porque solo el interno le veía su carita nomás y se movió ahí. Y estaba en estatus. Está en estatus. Todavía cambiamos la voz. A su doctor, ¿qué hacemos? Está en estatus. Estatus es carbamazepina ahí porque está despierto el paciente. Habla, come, no sé si me entienden. Está despierto. No tiene nada que ver eso. No siempre se acompaña de una pérdida de conciencia. Puede producir deterioro orgánico irreversible, sí, y se puede llegar a coma barbitúrico también, ¿no? El tratamiento es primero diazepam, una ampolla, después repiten diazepam, otra ampolla, después fenitoína, 18 por kilo de peso, en 250 miligramos de cloruro de sodio, no en destroza, y después miran si hay arritmia o hipotensión, y finalmente le dan fenobarbital y después de fenobarbital ya pueden llegar a coma barbitúrico. Muy bien. El diagnóstico diferencial de crisis epiléptica no incluiría un diagnóstico diferencial. ¿Ah? Histeria, sí, bien frecuente. Mujeres jóvenes haciendo convulsiones raras. ¿No? Están en emergencia, mueven un brazo, mueven la otra pierna, hacen convulsiones raras. ¿No? Cuadros de migraña, sí es un diagnóstico diferencial porque la migraña es recidivante. La migraña es prima hermana de la epilepsia y del neuralgia del trigémino. Por eso que los tres se tratan con antiepilépticos. Cuadros sincopales, sí, pacientes que pierden conciencia, desmayan, pierden conciencia, desmayan también. Perfecto. Accidente isquémico transitorio, también. Los TIAs son transitorios. En cambio, el brote de esclerosis múltiple, no, porque la esclerosis múltiple no se asocia a epilepsia, acuérdense, no hay crisis epiléptica. La respuesta es brote, ¿no? Bueno, esto es en un estatus, me imagino, generalizado, ¿eh? En un estatus generalizado, porque en un estatus simple sí se utiliza carbamazepina. Acá dice, no emplearía en un estatus generalizado, no emplearía fenitoína, sí, fenitoína sí se emplea, ¿ya? Barbitúricos también se emplea. Medida de soporte también se emplea. Diazepam también. Carbamazepina no se emplea, es cierto. Pero en las parciales simples sí se emplea. Carbamazepina 62. Muy bien. El diagnóstico diferencial de la crisis de ausencia, esto está lindo. Una crisis de ausencia es un niñito de 7 años que la profesora dice que es un niñito distraído, ¿no? Su niñito es distraído porque en 10 segundos se queda como stop y después me hace caso después de 10 segundos.
Si ustedes le hacen un electroencefalograma, van a encontrar la triada, el gráfico clásico de 3 Hz por segundo, pico onda, pico onda, pico onda. Así será, 3 Hz, pico onda, pico onda, pico onda. Pregunta de examen en el electroencefalograma. El tratamiento es ácido valproico y es de buen pronóstico. Ácido valproico, buen pronóstico. El diagnóstico diferencial de esta crisis de ausencia es con un cuadro sincopal, no, porque el síncope se cae, el paciente se cae y ahí es un problema, que se caiga, ¿no? No es así, en la ausencia no se cae, está despierto. Después, en una crisis parcial generalizada, no, porque no tiene por qué convulsionar todo su cuerpo, no convulsiona todo su cuerpo. En una crisis parcial simple, tampoco, la crisis parcial simple se mueve, ¿no? Es como el paciente que mueve brazo, pierna. En una crisis atónica, que se ve más en mayores adultos, los pacientes se caen, el atónico se cae nomás, no se mueve, atónico, no hay clónico, es atónico. La respuesta es una crisis parcial compleja, que pareciera que también está distraído. El diagnóstico diferencial es por clínica y por el electroencefalograma. Muy bien. Ya vamos a acabar ya. La aparición de hiperplasia gingival. No, ya vamos a acabar hoy día ya. Claro, me dijeron hasta la 1. La hiperplasia gingival e hirsutismo. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Cuál? Fenitoína. Perfecto. También es el nifedipino para los que saben de cardiología antihipertensiva. Nifedipino. La fenitoína es la fenitoína es la 5, que se llama difenilhidantoína, esa es fenitoína, o también llamado epamín, ¿no? La fenitoína produce no solamente hiperplasia, también produce osteoporosis, también produce acné, produce dermatitis, produce el síndrome de Steven-Johnson, aunque más le hemos echado la culpa a la lamotrigina, pero todos los antipilépticos pueden producir el síndrome de Steven-Johnson, pero más le echan la culpa a la lamotrigina, pero también puede ser la fenitoína. El diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial de una crisis epiléptica es cierto que en los pacientes migrañosos el electro es normal. Miren, el electro puede ser normal o anormal. El electro es normal en el 2% de pacientes normales. O sea, paciente normal, como ustedes, le hacen un electro y pueden salir alterados. De 100, 2 salen alterados. Pero lo que manda es la clínica, no el electro. ¿Ok? O sea que no, esta no es la respuesta. Las migrañas con aura simulan crisis parciales complejas. Una migraña con aura, una aura es una disminución de la agudeza o lucecitas centellantes. ¿Simulan crisis parciales complejas? Sí, pueden simular, pero más crisis parciales que complejas, más crisis parciales simples, ¿no? La prolactina sérica se eleva después de una crisis. La prolactina sérica se eleva después de una crisis, no se disminuye, no es normal, se eleva. Eso es falso, ¿no? O sea, ahí sí es normal, falso, se eleva. La crisis histérica, existe pérdida de conciencia, realmente no es pérdida de conciencia, es solamente una simulación. La crisis atónica debe diferenciarse de cataplegia, esa está mejor. Una crisis atónica es un paciente que se cae y no se mueve, es una crisis atónica. Es diferente a una crisis de ausencia, que es un niño que se queda inmóvil por 5 minutos. La atónica se cae y no se mueve. No. Es bien difícil diagnosticar, están con los psiquiatras también. La prolactina se eleva, la migraña simula una crisis parcial simple y el paciente migrañoso puede estar anormal. La cefalea más frecuente en todas las edades este ya es muy fuerte, la cefalea tensional. La respuesta es la 4. El 99% de cefaleas es o tensional o migraña. Y entre más frecuente, entre migraña y tensional, es la tensional. De las migrañas más frecuentes, la más frecuente es la sin aura, más frecuente. ¿Qué es aura? Es la alteración visual.
Y la menos frecuente es la clásica, la que tiene aura. Es el menos frecuente, pero de todas maneras es fácil el diagnóstico. La cefalea en racimos se da en hombres, en racimos. Horton o racimos se da en hombres. Casi todas las cefaleas se dan en las mujeres, menos en racimos, que es en hombres. La cefalea por abuso de ergotamínicos es muy frecuente. Son mujeres que sufren de migraña y que en vez de estar tomando topiramato o en vez de estar tomando flunaricina o ácido valproico, lo que están tomando es ergotamina, porque están tomando para calmar su dolor. Entonces, cada vez que le duele, toman y eso produce dolor, cefalea de rebote. El tratamiento es suspender la ergotamina y explicarle que el tratamiento no es así. El tratamiento es con tratamiento preventivo por 4 meses con topiramato, con ácido valproico o con flunaricina. Bueno, migraña de Bickerstaff, eh, mnemotecnia B de Bickerstaff, B de vacilar, difícil, es una migraña más de tronco encefálico, vértigos, vómitos, ¿no? Una migraña con aura es menos frecuente que la migraña sin aura. Una migraña oftalmoplégica se ve en niñitos, oftalmoplégica se ve con tosis, niñitos. Una cefalea histamínica no es tan frecuente y la migraña sin aura es más frecuente todavía, mujeres. ¿Ah? Terminamos en el 70, ¿ya? Una cefalea en racimos es frecuente en varones, verdadero. Cefalea en racimos es frecuente en varones, no en mujeres, ¿ah? Sino en varones. El dolor cede con sumatriptán, cierto, y es una de las pocas cefaleas que se cede a corticoides. O sea, a estos pacientes se le da corticoides, prednisona y mejoran. La cefalea en racimos. Desencadena el alcohol, verdadero. También a la migraña se le desencadena el vino. Suele aparecer 2 horas después de dormir también. Esta es la gran diferencia de una migraña con una cefalea en racimo. En la migraña el paciente se duerme para que le pase el dolor. En cefalea en racimos que se den hombre, no, el dolor lo despierta el dolor. Siempre es bilateral, falso, es usualmente unilateral. Entre las siguientes entidades, ¿cuál se asocia a polimialgia reumática? Bueno, hay una cefalea que el paciente llega a los 50 años y le duele en la zona temporal, aquí. Se le engrosa las arterias de acá y le piden BCG y se eleva. Eso se llama arteritis de la temporal. Esta se asocia más a polimialgia reumática. La neuralgia trigémino es dolor en quinto 2 y quinto 3. Generalmente la resonancia es normal y el tratamiento es con antiepilépticos. Hidrocefalia intermitente es el síndrome de Bruns, B-R-U-N-S, Bruns. ¿Qué es eso? El cisticercosis está haciendo como tapa el sistema ventricular, después se destapa. Cefaleas espontáneas intermitentes. Y finalmente la 70, para no cansarlo, ¿cuál de las siguientes cefaleas presenta de una manera sobreaguda? Bueno, cuando usted tiene un paciente que le duele de una manera intensa la cabeza, de una manera muy aguda, muy súbita, es la hemorragia subaranoidea. La hemorragia subaranoidea, el peor dolor de su vida, crenocitos más del 4%, Fisher del 1 al 4, hemorragia subaranoidea asociada a meningitis. La 68 es siempre bilateral, la 69 es arteritis de las células gigantes y la 70 es la hemorragia subaranoidea. La cefalea tensional se trata generalmente con antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos. La cefalea por abuso de analgésicos también existe. Arteritis de la temporal se trata con corticoides también. Y la cefalea secundaria, un acceso cerebral, se trata el cuadro de fondo. Bueno, según esto, estamos en la 70 y les ha faltado